Como decía, este proyecto llamado desarrollo, perdón, y validación de referencias de tacto para caracterizar las sensaciones en boca de vinos tintos es un proyecto colaborativo entre tres instituciones, que son el ICVV, el Centro de Ciencias del Gusto y la Alimentación de Dijon y la Escuela Superior de Diseño de Madrid. Me gustaría comenzar este seminario aclarando a lo que nos referimos cuando hablamos de sensaciones táctiles en boca, lo que en literatura acostumbramos a ver como mouthfeel. Para ello, cabe remontarse al concepto de sabor, referido a la traducción del inglés de flavor, que es una percepción multimodal que implica principalmente tres sentidos, como podemos ver en el centro de la imagen: gusto, olfato y tacto, siendo el tacto estas sensaciones táctiles en boca a las que nos referimos. Los otros dos sentidos, vista y oído, tienen una función de modulación en el flavor. Esta traducción de flavor no puede llevarnos al error de confundir flavor o sabor con los sabores, que son esas sustancias ácidas reconocidas por las papilas gustativas que están implicadas en el flavor, siendo una sensación percibida mediante el gusto. Como todos conocemos, pues los sabores son 5: dulce, ácido, amargo, salado y umami. Comúnmente se habla de las sensaciones táctiles como sensaciones trigeminales, pues por la implicación del nervio del trigémino en las mismas. Se ha venido ligando erróneamente las sensaciones trigeminales exclusivamente a la quemestesis, que es esa parte química, esas sensaciones que provocan cierta irritación por exposiciones a los estímulos químicos, principalmente ligadas a dolor y a temperatura. Y se ha dejado a un lado, bueno, un ejemplo de esta quemestesis sería pues, la capsaicina en el pimiento o el mentol. En cambio, la somestesis, que es esa parte más mecanorreceptiva ligada al tacto y a la presión, la parte física, se ha venido olvidando o no incluyendo en estas sensaciones trigeminales, pero en la literatura reciente ya las va incluyendo al considerarse como tal por ser percibidas por el mismo nervio del trigémino. Para comprender mejor la forma en la que percibimos estas sensaciones, dar a conocer que hay 4 tipos de terminaciones nerviosas en los receptores de las células epiteliales de la cavidad oral, que son muy similares a las de otras partes del cuerpo para el mismo sentido del tacto. En primer lugar, aquellas sensibles al calor, mediadas a través de termorreceptores, que lo que hacen es reconocer la presencia o ausencia de calor, pues, por ejemplo, una bebida muy caliente. Las sensibles al dolor, mediadas a través de nociceptores, que reconocen pues, temperaturas extremas inferiores a 15 grados o superiores a 52 grados, pHs extremos, estímulos eléctricos. Y luego las sensaciones al tacto, o sea, las sensibles al tacto y a la presión, que son mediadas por mecanorreceptores, esa parte física, y pues en el caso de las del tacto, pues reconocen más las texturas, las formas, los tamaños, las asperezas. En el caso de la presión, pues esas presiones más sostenidas, profundas, incluso vibraciones. Todas ellas están mediadas pues, por este tipo de receptores que, como podéis ver en pantalla, tienen diferentes nombres. Refiriéndome ya a la matriz del vino tinto, decir que otros aspectos relativos al flavor, como los sabores o los aromas, pueden ser comprendidos mediante referencias químicas específicas. Por ejemplo, el dulzor se puede referenciar con glucosa o fructosa, o la acidez con ácido cítrico, tartárico. En cambio, para las sensaciones táctiles en boca, la gran mayoría de expertos limitan estas referencias al sulfato de potasio y aluminio para referirse a la sequedad o a la astringencia, o a la carboximetilcelulosa en el caso del cuerpo o la viscosidad. Esto ha producido un claro conflicto entre expertos y los propios consumidores a la hora de, primero, describir esas sensaciones táctiles en los vinos tintos y, segundo, definir la calidad de los vinos tintos, porque las sensaciones táctiles son las que definirán la calidad superior entre dos vinos tintos con un perfil de aroma similar entre sí. Esto hace pensar en la importancia que tiene el léxico empleado en la descripción de las sensaciones táctiles para facilitar la comunicación entre paneles sensoriales a la hora de caracterizar un vino y cuantificar las diferencias entre muestras. En un intento por sentar las bases del mouthfeel en vinos tintos, Gawel y colaboradores crearon esta rueda de mouthfeel de vinos tintos que podéis ver en la pantalla, que aparece jerarquizada en dos grupos, dos categorías, una relativa a la astringencia y otra no relativa a la astringencia. Se ha visto que esta clasificación da lugar a muchas confusiones por contener en ella términos para la lengua inglesa
de diferentes modalidades sensoriales, es decir, que mezclan tanto las pertenecientes a las sensaciones táctiles intrínsecamente como aquellas que pertenecen al aroma o al sabor, otros componentes del flavor. Por ejemplo, podemos ver cómo se muestra la acidez, un ripe inmaduro, donde se habla del verdor. Luego, por ejemplo, harsh, que habla de diferentes grados de intensidad de astringencia. O el grupo complejo, que la propia definición que dan Gagol y los colaboradores habla de un grupo hedónico en el que hay sensaciones agradables de astringencia, flavor y acidez. Otra vez más, redundando en términos que son externos a las sensaciones táctiles, al mouthfeel per se. Como decía, pues se da un mix de conceptos que queda lejos de explicar intrínsecamente las propiedades táctiles de los vinos tintos. Entonces, estas confusiones generadas nos llevan a la idea de emplear una estrategia no verbal que evite estas discrepancias ocurridas a la hora de verbalizar en los consensos que se dan en este tipo de sesiones. Entonces, esta sesión no verbal sería mucho más universalizable al no emplear una lengua, además, o sea, no discierne entre la lengua inglesa o la lengua castellana. Por ello, este estudio presenta 3 objetivos, que es el primero de ellos, generar un amplio número de términos en castellano empleados para describir las sensaciones táctiles en boca de los vinos tintos. Luego, a partir de este grupo de términos en castellano, generar referencias de tacto que los representen y, finalmente, validar la capacidad de esas referencias de tacto para identificar las sensaciones táctiles en estos vinos tintos. La hipótesis del estudio es que diferentes sensaciones táctiles en boca generadas por vinos tintos pueden ser descritas mediante referencias de tacto que permitan discernir entre vinos. El estudio se dividió en 3 partes diferenciadas atendiendo pues, a los objetivos mencionados. El primer paso fue obtener un léxico referente a las sensaciones táctiles en boca. Para ello se contó con 193 participantes con diferente grado de involucración y experiencia en el mundo del vino, entre ellos 71 expertos, 63 distribuidores y 59 consumidores, a los que se les realizaron 2 preguntas en un cuestionario online con el fin de acceder a su memoria a largo plazo. Estas preguntas fueron, en primer lugar, ¿qué le viene a la mente de manera espontánea cuando se habla de sensaciones táctiles, textura en el vino? Y, por otro lado, recuerde el último vino que ha probado y describa las sensaciones en boca percibidas durante su degustación. A partir de estas preguntas se generó un listado de términos de los cuales se retiraron aquellos relacionados con otras modalidades sensoriales distintas a la que buscamos, a las sensaciones táctiles en boca. Pues eliminaron términos respectivos al aroma, al sabor, al color, términos hedónicos, multidimensionales, compuestos químicos per se. Una vez realizada esta selección, se llevó a cabo una lematización de términos, de forma que aquellos términos que compartían un mismo lexema, venían de una misma base, como podemos ver en el ejemplo de calidez, calor, caliente, cálido, o sea, caluroso, perdona, y cálido, se agruparon en torno a un único término, en este caso, cálido. Así se obtuvieron 46 términos tras lematizar. En esta nube de palabras podemos ver, pues acorde a la frecuencia de citación de los mismos, algunos de ellos. A continuación, con estos 46 términos, una vez ya lematizados, se identificaron algunos términos que podrían llegar a ser redundantes, como es el caso de denso, espeso, que a la hora de describir podría llevar a una misma sensación. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, se cogió espeso. Así se obtuvo una lista final de 25 términos referidos a las sensaciones táctiles en boca de los vinos tintos, que podemos ver en pantalla. Una vez obtenida esta lista de 25 términos, la siguiente fase del estudio consistió en generar referencias de tacto. Para ello, este listado de 25 términos se le ofreció a estudiantes de la Escuela Superior de Diseño de Madrid, quienes en 3 grupos de alumnos trabajaron en la generación de una referencia de tacto para cada uno de los términos de la lista, creando así por cada grupo de alumnos pues, un set de referencia, 3 sets de referencia en total, que son estos que podemos ver. Entonces, cada set de referencia contenía 25 referencias de tacto acordes a esos términos, a excepción del muestrario B, que bueno, se denominaron muestrario A, B y C para cada uno de ellos. En el caso del B tenía una referencia menos, 24 referencias.
En el muestrario A se empleó pues, una tipología de latas en la que en el interior se contenía la referencia. En el muestrario B era una especie de matriosca en la que se contenían todos los materiales uno dentro de otros. Y finalmente el muestrario C, pues una base corcho sujetaba la referencia de tacto. Lo que hicimos aquí ya una vez obtuvimos las referencias fue estandarizarlas. Al fin y al cabo, se decidió estandarizar mediante un sistema de cajas con un orificio cubierto con una capa negra que permitiese, por un lado, el acceso a la mano, pero también que no se viera en el interior para evitar sesgos visuales. Con el fin de aparcar ya esos descriptores verbales y pasarnos a esa estrategia no verbal, lo que se hizo fue crear un sistema identificativo. En la esquina inferior, o sea, en la esquina superior derecha, perdón, un logo identificaba si esta muestra pertenecía al muestrario A, B o C. En la esquina inferior derecha, un logo, o sea, se estipularon 5 formas de interacción con la muestra, ya que esto tiene relación, bueno, ya que cada muestra per se, en función de cómo se interaccione con la misma, puede generar una sensación diferente. Se generaron los términos apretar, frotar, coger, experimentar o tocar, que también tiene relación con lo que comentaba en la introducción de las diferentes terminaciones nerviosas, en las que unas son de presión, otras son por las de calor, por ejemplo, tocar, simplemente con la sensación. Y finalmente, en la esquina inferior, o sea, superior izquierda, perdón, un código de 3 dígitos conformado por pues, el primer dígito, la letra del muestrario al que pertenecía, el segundo dígito, una letra de la forma de interacción con la que había que relacionarse con la muestra y finalmente un número identificativo. Para que veáis un ejemplo, si os preguntáis cómo estipulamos la forma de interacción, pues simplemente para una muestra, por ejemplo, como esta, dinámico del muestrario A, hicimos un diagrama sensorial en el cual pensamos cómo queríamos que se interaccionase con esa muestra para generar la sensación que buscábamos, ¿no? Entonces, pues en este caso, ese movimiento consideramos que la mejor forma era pues, con experimentar, que era como la más completa de las interacciones. O en este caso, estructurado, pues para conocer ese patrón, que es lo que queríamos, ese patrón, esa estructura, para conocerlo, consideramos que la mejor forma era frotar para entender todas esas formas similares entre sí. Pasamos ya al tercer paso del estudio, en el que previamente se realizó una vez ya teníamos esas referencias estandarizadas, esa herramienta preparada, se pasó a su validación para la descripción de vinos tintos. Pero antes había que ver con qué vinos tintos trabajábamos. Por ello, lo que se hizo fue escoger 23 vinos tintos de diferentes variedades, orígenes y añadas, seleccionadas por presentar a priori, en base a bibliografía o la experiencia de grupo, pues sensaciones táctiles en boca muy diferentes. Se sirvieron 15 mililitros de los 23 vinos en copas negras y fueron codificados y aleatorizados, de forma que 31 participantes, de estudiantes de enología de la Universidad de La Rioja, los evaluaron de izquierda a derecha empleando la metodología Rate All Data Play, RATA, en la que se mostraban 25 descriptores verbales, los cuales tendrían que seleccionar si consideraban que aparecían en esa muestra y además evaluar su intensidad del 1 al 7. Esta preselección se llevó a cabo sin implicación del aroma mediante el uso de pinzas nasales. Se calculó para el análisis de datos se calculó una ANOVA de 2 factores sobre las puntuaciones dadas para cada descriptor verbal, en el que los participantes pues, eran los factores variables y los vinos eran los factores fijos, y se calculó un análisis clúster con los valores promedio, cuya distribución pues, se presenta en este endograma que podéis ver en la pantalla. De forma que se obtuvieron 3 clústeres diferenciados, de los que se seleccionaron 6 vinos que cubriesen todo el espectro sensorial del mouthfeel, que en este caso fueron un Moristel de Huesca del año 16, un Pinot Noir alemán del 19, un Merlot de Huesca del 18, un Prieto Picudo de León del 19, un Tanat del Valle del Ica en Perú del 19 también y una Garnacha de Zaragoza del 18. Ahora ya se procedió a validar la utilidad de las referencias de tacto para describir los 6 vinos tintos preseleccionados. Se realizaron un total de 6 sesiones distribuidas en 3 días empleando 2 condiciones, con influencia de aroma, A, o sin influencia de aroma, NA. Además de los 6 vinos que fueron codificados y aleatorizados y probados de izquierda a derecha, una muestra de calentamiento, que en análisis sensorial se considera warm-up, siempre ocupó la primera posición en todas las sesiones.
Esto se hizo para que los participantes la probasen siempre la primera con la finalidad de depurar todas las dudas, errores que se pudieran cometer en esa primera copa. Y así esos datos pues, no se tuvieron en cuenta para ninguna... O sea, los datos de esa muestra warm-up no se tuvieron en cuenta para el análisis. En cada una de esas 6 sesiones, los participantes tuvieron 2 etapas. La primera era una etapa de familiarización con las referencias de tacto, en la que podían agrupar aquellas que considerasen similares, para que luego en una segunda etapa ya las tuvieran localizadas, por así decirlo, entonces pudieran describir esos vinos empleando estas referencias de tacto como una variable cualitativa, con el método Check-Data-Apply-Cata. Para entender esto un poco mejor, os dejo aquí un vídeo que voy a comentar mientras tanto. En primer lugar, aquí podéis ver un participante en la fase de familiarización con las referencias que componen el muestrario. Las va agrupando y ordenando acorde a las similitudes que para él aparecen, y así las podrá localizar luego mejor. En segundo lugar, prueba los vinos de izquierda a derecha, en este caso pues sin influencia del aroma, sin la pinza, recurriendo a las referencias de tacto tantas veces como necesite. O sea, él puede acudir a las referencias de tacto que tiene detrás tantas veces como necesite a la vez que va evaluando ese vino. De forma que finalmente podrá plasmar en una ficha como la que aparece en la pantalla aquellas sensaciones táctiles que aparecen en la muestra que ha probado referenciadas con esas cajas. Entre muestras se siguió un protocolo de agua, pectina, agua, pues para retirar todo tipo de molécula. Vale. En cuanto al análisis de datos, los resultados obtenidos a través de este Check-Data-Apply se plasmaron en 3 tablas de contingencia, una por set, correspondientes a las frecuencias de citación de cada referencia en columnas. Y para los 6 vinos con las 2 condiciones, con aroma o sin aroma, en las filas. Se calculó un análisis factorial múltiple considerando las referencias de tacto citadas al menos 5 veces, es decir, por al menos un 15% de los jueces. Y a partir de las tablas de contingencia también se calculó un coeficiente RV pues, para conocer la correlación existente entre los muestrarios. De tal forma que como resultados, en este gráfico podemos ver el espacio consensual de los vinos derivado de las 3 tablas de contingencia. Podemos ver cómo las mismas muestras de vino evaluadas con diferente condición, con aroma y sin aroma, aparecen próximas para cada vino, lo cual nos indica que no existe una influencia del aroma sobre la descripción de las sensaciones táctiles en boca de los vinos tintos siguiendo este procedimiento. Esto para nosotros fue un alivio, la verdad, porque implica que la no necesaria utilización de las incomodísimas pinzas en las siguientes pruebas que utilicen este mismo procedimiento que hemos seguido. Además, por otro lado, como podemos ver también, los vinos aparecen en diferentes espacios. Por un lado, los moristeles en la esquina inferior derecha, por otro lado, los merlots. Esto implica la capacidad de las referencias de tacto para discernir entre vinos. En este análisis factorial múltiple necesitaríamos al menos 4 dimensiones para explicar la variabilidad de nuestras muestras. Es decir, que al menos hay 4 dimensiones muy diferentes no correlacionadas entre sí. Vale. En este gráfico se proyectan los 3 muestrarios en el que podemos observar cómo los muestrarios B y C generaron un espacio sensorial muy próximo, lo que indica que que son muy similares entre sí. En cambio, el muestrario A mostró un comportamiento muy diferente, es decir, que podría añadir datos extra, datos complementarios, ser un muestrario complementario a la hora de describir las sensaciones táctiles de los vinos tintos. Entonces, como conclusiones de este estudio, decir que se ha desarrollado una metodología para la generación de referencias de tacto, se ha establecido un procedimiento para la caracterización de las sensaciones táctiles en boca de los vinos tintos, consistente, primero, en una estandarización de esas referencias obtenidas a partir de los términos, luego una familiarización de los panelistas con ellas, luego la descripción de los vinos tintos empleando estas referencias, empleando también un protocolo de enjuague entre muestras y finalmente pues también se ha considerado que las pinzas nasales son prescindibles. Y finalmente, las referencias de tacto generadas en este estudio han demostrado ser eficientes para describir las sensaciones táctiles y para discernir entre vinos tintos. Bueno, y ahora os preguntaréis qué viene ahora, qué pasa ahora.
Entonces, a partir de esas 74 referencias de tacto, actualmente estamos trabajando en una reducción de tal volumen de referencias, en hacer algo más tangible, más llevadero. Entonces, para ello, hemos pensado en una selección de un grupo de referencias que sean más representativas, para el cual hemos contado con todos vosotros, que es el estudio que hemos estado realizando la semana pasada y la anterior aquí en el ICVV, con 25 participantes del personal interno. Esto ha sido una agrupación conjunta en la que os habéis familiarizado con los 3 sets a la vez, los 3 sets de referencias a la vez, también pudiendo hacer esos grupos en base a las estaciones que os transmitiesen, lo cual queremos que se vea, que obtener de ahí una selección de un grupo reducido de esas referencias que sean más representativo, con el fin de crear un set estándar de referencias de tacto similar al que en el grupo hemos creado para los aromas. Esa otra parte, ese otro aspecto dentro del flavor. Entonces, algunos resultados previos de esta parte que habéis realizado la semana pasada es que tras lematizar todos los atributos que habéis empleado para caracterizar cada grupo que habéis formado y eliminar los descriptores redundantes igualmente, podemos ver en este dendrograma cómo 11 agrupaciones forman el corte más natural. Para poner nombre a cada uno de estos grupos, se han considerado unas frecuencias de citación superiores a 5, siendo pues en el primero de los grupos blando y maleable en los descriptores que definirían este grupo de referencias de tacto, el segundo grupo untuoso y adherente, el tercer grupo punzante, el cuarto grupo pesado, el quinto grupo áspero, el sexto grupo rugoso, el séptimo plano, el octavo esponjoso, el noveno suave sedoso, el décimo suave aterciopelado y finalmente el onceavo suave rugoso. Con esto lo que queremos es que obtener una referencia táctil representativa de cada uno de estos 11 grupos, seleccionarla para formar parte de este set estándar de referencias de tacto que pueda ser, pues como decíamos al principio, empleado de una forma más estándar, más cómoda y que sea más universal por eso de ser una estrategia no verbal. Finalmente, ya agradecer al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y a la Agencia Estatal de Investigación, el Ministerio, perteneciente al Ministerio de Ciencia e Innovación, su colaboración con este proyecto y también, pues en lo personal, agradecer al CSIC por estas becas High Intro, de la cual estoy disfrutando y aprendiendo aquí en el ICVV. Y bueno, pues esto ha sido toda la presentación, así que ahora quedo abierto a cualquier pregunta que os haya podido ocurrir y que os pueda resolver.